los trabajos que quedamos que ustedes tomamos varios temas de los que se enlistaron y entonces iban a hacer una presentación breve de algún tema escogido. O nos pasó de noche. Bueno, a Dios no hemos visto, ¿verdad? En esa clase, tampoco usted estuvo. Yo tampoco. Ahora estuvo solo aquí. Por eso nadie se acuerda. Sí. Carlos, tú has sido el amanuense, ¿verdad? Ajá. Sí. A ver, recuérdanos lo que es. Bueno, tengo el resumen de cada punto. El primero era ausencia de proyectos no eclesiásticos. El segundo punto, corriente liberal en los centros teológicos de la INP. El tercer punto, alcances y límites del oficio pastoral. El cuarto punto, confusión entre cuerpo de Cristo, iglesia y reino. El quinto punto, falta de liderazgo servicial. Y entre paréntesis dice contrario a los caciques. El sexto, corrupción en la política eclesiástica. El séptimo, diversidad de posiciones teológicas en la iglesia. El 8, falta de identidad denominacional. Y 9, confusión en cuanto al planteamiento reformacional. Muy bien. Y luego concluimos en que para esta clase, ¿la notaste también? Sí, dice, en el punto 3 y 4, traer propuesta de solución, que es el de alcances y límites del oficio pastoral y confusión entre cuerpo, iglesia y reino. A eso me refería, ¿verdad? Cuando comencé diciendo que iban a traer una pequeña presentación sobre estos dos puntos. Uno es los límites del trabajo oficio pastoral y el otro es sobre confusión entre cuerpo de Cristo, iglesia y reino. Bueno, cuando concluyamos ahora que se encargue el nuevo trabajo, pues entonces lo van a recordar, ¿verdad? Para la próxima clase. ¿El segundo, confusión qué? Entre cuerpo de Cristo, iglesia y reino. Vamos ahora entonces a participar en cuanto a este segundo punto, la confusión que hay entre el cuerpo de Cristo, la iglesia y el reino. ¿Cuál es esa confusión? ¿En qué consiste la confusión? ¿Quién fue el que dijo eso? En que se usan indistintamente los términos para referirse a diferentes cosas, ¿no? Son diferentes cosas, pero en el común se usan indistintamente. Se le llama cuerpo de Cristo a la iglesia, iglesia al cuerpo de Cristo, y el reino todo junto, y no hay una distinción entre lo que es cada cosa, y es el uso común en todos los lugares que yo he visto. ¿Sí? Entonces, somos parte del cuerpo, nuestra iglesia es parte del cuerpo de Cristo, y utilizan todos los términos indistintamente. No se hace una diferenciación clara de dónde está cada término. Ahí radica la confusión. Sí, en otras palabras, lo que está diciendo es que se confunde y se dice cuerpo de Cristo lo mismo que iglesia, iglesia lo mismo que reino. Sí, ¿no? sí. Eso es lo que está diciendo. Como sinónimos usan. Ahora, dos de estos no necesariamente tiene que ser una confusión, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Iglesia Cuerpo de y Cristo. cuerpo de Cristo. Cristo y Cuerpo de iglesia. Cristo, iglesia, ¿por qué? Bueno, yo sí veo una diferencia. Cuerpo de Cristo puede entenderse quizás como el organismo. Iglesia también puede entenderse como institución, como la iglesia institucional, dependiendo del contexto en que se use cada frase, ¿verdad? Y reino de Dios pues es un concepto todavía mucho más amplio. Pero quizás lo que causa confusión ahí es que, o más bien el punto es que si no tenemos claridad y si no estamos hablando o no estamos estableciendo bien el contexto de cada título, nos puede traer una confusión en la cosmovisión y en la delimitación de muchas cosas del trabajo en la iglesia. Muy bien, quedémonos ahorita solamente entre cuerpo de Cristo e iglesia.
es correcto lo que señala Eli. Técnicamente sí podría haber diferencia, o la hay, porque iglesia también se utiliza como un cuerpo institucional, una organización. Por otro lado, iglesia también se conceptúa como un organismo, hablando de la gente, ¿verdad? Ya no tanto de la institución. En ese sentido, sí hay una diferencia dependiendo de cómo utilicemos que estamos conceptuando al decir iglesia. Con cuerpo de Cristo no debe haber ninguna confusión. Con cuerpo de Cristo claramente estamos hablando de quién. De los creyentes. De los creyentes. Ese es cuerpo de Cristo, los creyentes. Iglesia sí tenemos que hacer diferenciaciones, ¿verdad? Dependiendo de cómo usemos el concepto. Hay una acepción que dice también que la iglesia, no pensando tanto como institución, como organización, en ese sentido sí hace una referencia a los cristianos, a la gente, al cuerpo de Cristo. Precisamente en ese punto acabo de escuchar que ahora es indistinto y ha llegado a hacerse general, que se refieren a la iglesia como el edificio. También. Y templo e iglesia se usan en forma indistinta para referirse al edificio o referirse al grupo. Exacto. Coloquialmente así lo usamos. Vamos a la iglesia. Y no necesariamente estamos pensando vamos a los hermanos, sino vamos al tema. O sea, en cierto sentido, en forma coloquial, no está mal, ¿verdad? Lo usamos. Está en la iglesia. ¿Dónde dejé mi Biblia? En la iglesia. La dejé en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Y nos referimos al templo. Conceptualmente sabemos que no es así. Es el templo, lo dejé en el templo. No hay gran problema en eso. Si sabemos diferenciar y si la gente de las iglesias saben diferenciar, que esa es solo una forma de hablar coloquialmente, pero que iglesia, como lo dice literalmente el griego, ¿qué es? La iglesia. Los llamados, ¿verdad? La asamblea de los llamados, se reúnen los llamados, que pueden estar en cualquier lugar, no necesariamente el templo, y esa es la iglesia, esa es la asamblea, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No sé si pueda leer un párrafo sobre el libro Adoración y Testimonio del Dr. Holtais, donde aborda un poco sobre la iglesia institucional. Dice, el único modo de desvanecer tales alternativas chocantes y tener un testimonio bíblico vivo en el mundo y al mismo tiempo retener la iglesia institucional es distinguir consciente y claramente entre la iglesia, como el cuerpo de Cristo, los elegidos del Señor, y la iglesia institucional. La iglesia, como la nueva humanidad, es ese cuerpo de creyentes que está limitado y dirigido por la palabra del Señor, el cuerpo de Cristo. Donde este cuerpo está y se mueve, está la iglesia. La iglesia institucional es una de las estructuras del reino en el que el pueblo de Dios se reúne y opera. Los aspectos que la iglesia adopte diferirán según se mueva dentro de uno u otro departamento en la creación de Dios. La iglesia es iglesia como familia cristiana, como matrimonio cristiano, como Estado cristiano, como empresa cristiana, etc. También es iglesia cuando está en el departamento eclesiástico de la creación. Donde quiera que los creyentes se encuentren, es decir, en cada área de la vida, la iglesia estará allí y el principio del reino de Dios estará allí. Dice el autor, sostengo que una perspectiva bíblica sobre la iglesia institucional nos conduce a hacer una distinción entre la iglesia como el cuerpo de Cristo y una de las áreas donde ella opera llamada la iglesia institucional. Me he tomado la delicadeza. Entonces, lo que el autor quiere decir es que entendamos cuerpo de Cristo como la frase exacta dice, cuerpo de creyentes que está limitado y dirigido por la palabra del Señor en todos los aspectos de la vida. Entonces son todos los creyentes, ¿no? En Cristo, como decíamos hace rato. Y la iglesia como institución es un aspecto del reino, que los otros aspectos son el matrimonio, la familia y el Estado. Entonces, distinguir el aspecto institucional de la iglesia como una parte del reino y distinguir la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es todo el conjunto de creyentes en cada área de la vida.
Viene una ayuda muy buena, ¿verdad? Que quizás era bueno tenerlo, compartirlo con todo el grupo. Pero en otras palabras se habla de la distinción de iglesia entre un organismo y una organización. La institución corresponde a organización y cuerpo de Cristo a organismo. Entonces, sí, hablando técnicamente hay esa diferenciación, pero por otro lado también el concepto propio de iglesia está haciendo una relación a los cristianos. Así que ni siquiera está mal, dijimos, coloquialmente hablando, llamar al templo iglesia. Esa es la manera en que hablamos, siempre y cuando sí seamos cuidadosos para que la instrucción que damos a la iglesia, ellos entiendan también que es simplemente una forma de hablar, pero que comprendan que iglesia, estrictamente hablando, se refiere al cuerpo de Cristo, aparte de ser una institución, porque es organismo y es organización también, ¿verdad? Y lo otro interesante que ya luego nos lleva a la confusión, porque ese es el punto que hay entre iglesia y reino. También aquí lo que escuchamos ayuda ya, pero ahora, ¿qué comentaríamos sobre eso? ¿Cuál es la confusión que hay, en primer lugar? No la aclaración, lo que debe ser, sino ¿cuál es la confusión entre iglesia y reino? ¿Sí? Yo creo que ahí sí tiene que ver directamente con el pensamiento dualista o reformacional. Porque el pensamiento dualista o católico romano sí hace mucho énfasis en que la iglesia es el reino. De ahí viene el término basilea o basílica, ¿no? Y bueno, desafortunadamente como creyentes o cristianos venimos todavía arrastrando mucho este pensamiento dualista y todavía seguimos inconscientemente a veces, o a veces consciente, seguimos creyendo, no todos, ¿verdad? Pero sí muchos hermanos en la iglesia siguen pensando que la iglesia es el reino de Dios. Y como decía Raimundo, o más bien el escrito que leyó Raimundo, es que es solamente una parte del reino de Dios. Entonces, si no entendemos o no explicamos bien esto, pues ya sabemos todos las consecuencias que hay, ¿no? De creer que la iglesia es un reino aparte y todo lo demás es otro reino, ¿no? Que sería la tesis de los dos reinos, ¿verdad? Que también sustentan algunos. Pero todavía quedándonos entonces en cuanto a la confusión, ¿cuál es el resultado de esa confusión? De considerar iglesia y reino como sinónimos. En la vida práctica, ¿cómo vemos esos resultados que son totalmente, no solo equivocados, sino dañinos? Sí. Ese dualismo en la iglesia, en el templo, el domingo, el día de culto, soy una persona, pero el resto del tiempo soy otra persona y vivo de acorde a los estándares que se espera de una persona normal. Por ejemplo, el mecánico que el domingo va a la iglesia y es anciano en la iglesia y ahí está muy propio, pero de lunes a sábado, palabrotas y malas actitudes y toda la... Pone piezas usadas. Sí, ¿no? Y a veces está robadas. Pero más que la deshonestidad en el trabajo, también una actitud de una persona no muy modificada por el sentido de tengo un rey al que tengo que dar cuentas y tengo que darle gloria con mis acciones. Pues ese es un resultado real del dualismo en la vida personal, ¿verdad? Soy cristiano aquí porque estoy bajo estas normas y allá pues no soy cristiano. Sí les comenté de ese caso en Ciudad Victoria de un hermano que tenía una refaccionaria y se convirtió una persona nueva, lo conoció en la iglesia a este hermano, así como dice Abiud, muy pulcro, muy alineado, con un lenguaje cristiano de iglesia,
Y claro que el nuevo, muy entusiasta, pues empezó también a tomar el lenguaje, y uno dijo hermano, que lo usaba mucho. Hermano para allá, hermano para acá. Y el hermano le contestaba muy bien. Supo que tenía refaccionaria, tuvo un problema y va a la refaccionaria. El hermano nuevo va a la refaccionaria del hermano de muchos años. Entrando a la puerta, al estilo pentecostal, ¿verdad? Como lo hacen los pentecostales, había un montón de gente en la refaccionaria, clientes, y estaba el hermano, el dueño de la refaccionaria, y sus trabajadores. Y desde la puerta lo saluda efusivamente, diciéndole hermano, hermano, y pronuncia el nombre. Y el hermano lo oye y se agacha, ¿verdad? Como que no le hablaron a él. Pero el nuevo no le interesa eso, el no me oyó y le vuelve a decir hermano. Y luego se acerca una tercera vez y le dice hermano. Pues sus trabajadores voltearon a ver a quién le hablaban, ¿no? Raro, y los clientes. Y entonces le dice este hermano, lo acerca y le dice, por favor, aquí no me diga hermano, soy hermano de la iglesia, pero aquí no soy hermano, aquí soy el Señor. Ese concepto, soy Cristo. Esa es una consecuencia, pero no es la única. Es decir, el dualismo en la vida. Que si en la iglesia soy un cristiano y muy bueno, allá me manejo de otra manera. Esa es una consecuencia, pero no es toda. ¿Qué otra podemos encontrar? ¿Ibas a decir algo, Juan? Bueno, es parecido a lo que dijo Luis, ¿no? Creo que se ha perdido esa conciencia de que somos iglesia independientemente de donde estemos. Entonces creo que lo que se ha enfocado mucho ha sido la institucionalidad, ¿no? La iglesia como institución. Entonces esa es la razón por la que los hermanos llegan el día domingo y se tiene un culto, se tiene una adoración litúrgicamente hablando. Cuando sale de ese lugar, entonces ya no soy iglesia, ¿no? Entonces creo que hemos perdido el hecho de poder enseñar que somos iglesia en donde quiera que nosotros estemos. Entonces si uno crea una conciencia de esa forma, el maestro que está dando sus clases ante los niños está haciendo iglesia, así como lo está el mecánico, así como está el ingeniero, así como lo está el abogado, ¿no? Pensar de que no de manera individual estamos ahí, sino que somos parte de ese cuerpo de Cristo, que es cierto, no estamos dispersos de lunes a viernes, digamos así, y que los domingos tenemos la oportunidad de que todos estos llamados, estas vocaciones, estos oficios se junten en uno solo, pero al distribuirnos seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Entonces creo que sí ha venido a ser como como a veces se le ha mencionado, ¿no? Como ese pedacito del pastel en todo el pastel, ¿no? Entonces la iglesia es esta parte de mi vida, el ámbito religioso que yo tengo. Entonces creo que la mentalidad dualista ha llegado a, bueno, el no entender precisamente estas distinciones y estas unificaciones al mismo tiempo nos impide ver la integridad de todo eso, y entonces comenzamos a dividir uno y otro lado. Hermano David. Creo que básicamente se ha dicho, pero yo puedo estar en mi trabajo, me pueden reconocer como cristiano, no me da pena que me digan que soy cristiano, nos podemos saludar, podemos orar. Soy el dueño de la refaccionaria y me dice mi hermano, y hermano, ¿cómo está? Y aún así tener mi mente dividida. Es cierto. Y no reconocer que eso que estoy haciendo es también es una parte del reino de Dios. Es cierto. Y ya en lo cotidiano decir cómo tener totalmente disasociado esto de decir, pues, este es mi trabajo. Es cierto lo que usted dice, hermano, porque por otro lado puede ser que no se ofenda porque le dijo hermano y decir soy cristiano, y que todo el mundo sepa que soy cristiano, aquí mis trabajadores y la gente, y no me molesta que me llamen, al contrario, yo le llamo también. Pero puede ser disasociar
su ser como cristiano, su identidad como cristiano, con su labor profesional y seguir viviendo en un doble reino. Sí, somos hermanos, hasta está escuchando música cristiana, ¿verdad? Pero su acción no es la de un cristiano. Como usted dijo, ¿verdad? Es mecánico y trabaja como todos los mecánicos, en el sentido de que pone piezas usadas como si fueran nuevas y no le preocupa porque está en otro ámbito y él no cree que esté haciendo mal, ¿verdad? Entonces es cierto también eso, no es solo porque se haya ofendido porque le dicen cristiano, sino puede agradarle hasta que le digan y sin embargo seguir con ese dualismo. Primero sí. Eli y luego Carlos. Sí, yo creo que el punto crítico o la tragedia más grande de todo esto, dualismo, la mente dividida, es que el hombre no hace lo que debe hacer, que es glorificar a Dios. Eso es, yo creo que el todo, ¿verdad? O sea, trata de glorificarse a sí mismo, quiere ver cosas donde aparentemente no está Dios, vive una doble vida, una doble moral, y no estamos cumpliendo con el propósito de la creación. De ahí parte todo, efectivamente. Porque si en la mente y el corazón siempre estuviera ¿para qué existo yo? Para la gloria de Dios, todo sería diferente. ¿Carlos? Bueno, yo voy a decir que la confusión que se hace entre iglesia y reino, nosotros ahorita que hemos estado en un colegio con los maestros estudiando el libro de Walters, ahí hace mucho énfasis en que, digamos, creación en vez de reino. O sea, que se entienda que el reino de Dios es toda la creación, no nada más la iglesia. Digo, reforzando un poquito, ¿verdad?, los conceptos que da cada quien, porque se lucha mucho con eso, y me acuerdo ahorita de un párrafo ahí que él menciona que para sentir que estamos trabajando en el reino, hay que trabajar en algo de la iglesia, ¿no? Y entonces, si no eres un pastor, si no eres un músico cristiano, si eres un arquitecto, pues haces un templo, ¿no? O si eres un médico, pues haces brigadas en la iglesia para sentir que estás trabajando en el reino, como que compensar un poquito el que también trabajas fuera del reino, ¿no? Entonces, y el que dentro de la iglesia no tienes un ministerio eclesiástico, ¿verdad? Un trabajo como tal. Ese es una resultante también, la confusión de confundir iglesia con reino. ¿Sí? Podemos decir también que es un reduccionismo del mismo término, reino de Dios. Reducirlo. Sí, se reduce a una de las estructuras, ¿verdad? Se reduce el reino solo a la iglesia. Entonces, esto trae como consecuencia no solo de carácter individual, sino social, ¿verdad? Realmente otra vez, ¿verdad?, esa antinomia que se vive no en todos los pueblos, pero hablando porcentualmente, por ejemplo en El Salvador, en Guatemala, que son los países latinoamericanos, ellos en Centroamérica, de mayor crecimiento porcentual de evangélicos y de iglesias evangélicas en toda América. Sí, ese comentario, ¿verdad?, que hicimos de este salvadoreño que fue invitado aquí en Estados Unidos a hablar sobre el crecimiento desmedido que estaba teniendo, o tan grande, mejor dicho, que estaba teniendo la iglesia evangélica. Y lógicamente la gente estaba esperando que cuando él se parara al frente, pues estuviera una actitud de triunfo, ¿verdad?, de alegría, por lo que va a compartir, que ya el porcentaje en El Salvador es un porcentaje muy considerable comparado a años anteriores. En lugar de ser un 10%, 15%, ya andan en el 30, 35%, eso es muy grande. Guatemala desde hace tiempo anda en esos niveles porcentuales de iglesias evangélicas y de evangélicos, pero notaron que su actitud no era esa. Entonces no falta quien en el tiempo de las preguntas vaya directamente a esa actitud. Digo, ¿por qué usted está presentándonos con números una cosa que debemos estar celebrando en todo el mundo? Que cada vez más iglesias, más evangélicos, pero no lo vemos que lo esté presentando con mucha satisfacción o alegría.
Y entonces él tiene que decir lo que hay en su corazón. Y dice, no siento que incluso me apena estar diciendo esto. O sea, eso todavía les intrigó más. ¿Cómo que le apena estar diciendo que hay tanto crecimiento evangélico en El Salvador? Y ya dice, sí me apena, dice, porque cuando yo veo los datos estadísticos de crecimiento de la iglesia y los confronto con el crecimiento de la corrupción, de la impunidad, de la criminalidad, de la pobreza, de la depravación humana, dice, a mí eso me afecta tanto, porque lo lógico sería que entre más cristianos haya en una sociedad, menos corrupción, menos pecado. Exacto. Los niveles de corrupción, los niveles de maldad, los niveles de pobreza, todo eso malo, en forma muy lógica, crece el pueblo cristiano, debe estar bajando los niveles. Nunca van a bajar al 0%, la maldad está aquí, ¿verdad? Pero por lo menos se ve que hay un pueblo que está luchando en contra de todo ello y que está haciendo ver su fe, y entendieron el mensaje. Una cosa es que crezcan las iglesias evangélicas y haya más bautizados en las iglesias y haya más adeptos a las iglesias evangélicas, pero otra cosa es ver que ese crecimiento redunda en beneficio de la sociedad, y eso no se ve ni en Guatemala. Guatemala sigue siendo uno de los países de mayor índice de corrupción, ¿verdad? No es suficiente con que un presidente como, no me acuerdo ese general que fue presidente de Guatemala, que se ostentaba y era miembro de la iglesia, también haya pasado lo mismo y haya sido acusado de corrupción y todo, y enjuiciado y demás. O como en Chiapas, ¿sí? Uno de los gobernadores fue nazareno, o sea, es nazareno. Mendiguchío. ¿Y qué hizo la iglesia evangélica cuando...? No, y de hecho él lo llevaron a la cárcel después. Sí, pero en un principio, cuando gana este gobernador, y seguramente cuando el pueblo evangélico supo que había un candidato evangélico, pues yo creo que por eso ganó, ¿no? Por tantos evangélicos que hay. Y sin embargo, eso no fue garantía de que iba a ser un buen gobierno. Ahora, que iba a luchar contra tanta corrupción de otros servidores, eso no hay que descartar, eso es obvio, ¿verdad? Pero esta es una resultante de esa confusión que hay entre iglesia y rey. Estoy dando por sentado de que es más que claro que sí es una confusión y es una equivocación, porque iglesia y reino no son lo mismo, ¿verdad? El reino es mucho más grande. ¿Qué incluye el reino de Dios? ¿Vale? Incluye a la iglesia. ¿Y qué más? Toda la La iglesia es uno más, a las empresas, a las escuelas, uno más dentro del reino. Claro está, Pablo ahí en los Efesios hace una distinción y dice que el Señor a la iglesia la tiene como algo muy muy especial, ¿verdad? A la iglesia, pero no por eso convierte a la iglesia en el reino. Es como comúnmente se hace la analogía con un reinado, un reino, ¿no? El reino es todo el territorio donde el rey ejerce autoridad y dominio. Entonces, y dentro de ese reino están los súbditos del reino. En este caso, en esa analogía, pues todo el terreno donde el rey ejerce su dominio es la creación, incluidos todos los aspectos sociales, y los súbditos del reino es la iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero dentro de ese reino está un aspecto que es cuando, por ejemplo, los súbditos vienen y presentan pleitesía ante el rey, ¿no? Que es el aspecto cultico, ya haciendo la analogía nuestra, venimos ante el rey y rendimos pleitesía los domingos como iglesia institucional, ¿no? Entonces, eso es una... Sí, eso ayuda. Bueno, perdón. Sí. Uno ofreció también otra analogía diciendo de un fraccionamiento, las casas muestras, ¿no?
Dice, la iglesia es como la casa muestra en ese fraccionamiento, donde todas las demás casas se supone que deberían ir conforme a ese modelo. No es que todas las demás fueran iglesias, no. Pero en cierto sentido es buena analogía. Es decir, así como es esto, la función que tiene esto, en el reino, debe ser la función que tenga la política, la función que... Claro, cada quien en su ámbito y con su lado ley, ¿verdad? Y el problema es que cuando vas a las otras difieren. Nunca te vas a encontrar una como la muestra.